Maranata. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Ok, ahora hay más personas que ya se saben el saludo. Estamos un poquito, ¿verdad?, desubicados. Pero estamos ahí. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bien, perseverando y con Cristo trabajando. Positivos y en victoria. Amén. El cristiano está positivo, el cristiano está en victoria, el cristiano está contento, gozoso, ¿verdad? El peor testimonio para el cristianismo es un cristiano amargado o una cristiana amargada, ¿verdad? Hay que estar contento. La Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es ¿cuál? El gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que les damos la bienvenida nuevamente. Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Les quiero recordar a nuestros invitados, ¿verdad? Los DVD que vamos a estar regalando del Ministerio Amazing Facts. El primero es el conflicto cósmico, que lo vamos a dar, ¿qué día? A ver si se acuerdan. El jueves. Muy bien, a nuestros invitados, por favor vengan, ¿verdad? Por eso tomamos asistencia, porque tenemos varios regalos que queremos dar por la asistencia. Así que sigan viniendo para que puedan recibir el regalo. El primer DVD es el conflicto cósmico, el origen del mal. Y el segundo DVD que lo vamos a dar el último día es el de los eventos finales de la profecía bíblica. Así que 2 DVD que están relacionados con la temática. Mañana, ¿a qué hora estamos aquí? A las 7:30, por favor. A las 7:30 comenzamos, 7:15 un servicio de canto, 7:30 empezamos. Y el tema de mañana es el Tribunal Supremo de Apocalipsis. Mañana vamos a estudiar el tema del juicio, ¿verdad? Como aparece en la Biblia. Es un tema fascinante con otra profecía de tiempo como la que estudiamos anoche. El miércoles el tema es la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en esta noche, Apocalipsis nos advierte sobre el sistema de falsa adoración que el enemigo va a levantar, el diablo va a levantar por medio de la bestia. Entonces, a través de la bestia es que se va a implementar este sistema de falsa adoración. Por eso en la Biblia ya nos advierte y nos dice cómo adorar a Dios. Amén. Dios es el santo, no somos nosotros. Y Dios es el que exige y determina cómo se le adora. Y cómo usted adora determina a quién usted está adorando, como vamos a ver en esta noche. Luego el jueves el tema es el funeral más deseado y el libro de la vida. La Biblia dice que tienes que tener tu nombre escrito en el libro de la vida, si no adorarás a la bestia. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? Ese es el tema del jueves y vamos a ver también el asunto del funeral más deseado. Estos temas están ligados y les comenté que el jueves yo vengo vestido para un funeral. Si usted me quiere acompañar, por favor, hágalo para ver de qué es lo que trata el tema. Entonces, el viernes el tema es la llave maestra del Apocalipsis. Hay una profecía en la Biblia que es la clave que nos va a ayudar a abrir y decodificar todas las profecías concernientes a la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el anticristo, todo eso. El viernes vamos a encontrar esa llave maestra que es la que nos va a ayudar a revelar para que no pueda venir yo aquí a atreverme a decir quién yo creo que es la bestia o la marca de la bestia. No. Aquí no importa lo que creo yo. Aquí lo que importa es lo que podemos probar por medio de la palabra de Dios. Amén. Esa es la fuente de toda sabiduría. No es ningún ser humano, es la palabra de Dios. Y el tema de esta noche es Babilonia, la ciudad sin ley. Me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo. Padre Santo, te damos gracias por otro precioso día de vida, por tus promesas que nunca fallan, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Todas estas cosas, Padre, no las recibimos nosotros por ningún mérito nuestro, sino únicamente por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias a Él que intercede por nosotros es que podemos obtener todas estas bendiciones. Padre, en esta noche venimos a estudiar un tema muy importante, controversial, pero muy relevante para estos tiempos. Te pedimos que no solamente tu Santo Espíritu nos ayude a comprender y entender lo que vamos a estudiar, sino a obedecer y a vivir de acuerdo a Él. Gracias por escucharnos, Padre, y todas estas peticiones te las hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Si usted no tiene una Biblia, por favor, levante la mano y con mucho gusto le prestamos una Biblia.
Si usted no tiene Biblia si la tiene porque se le quedó y quiere que le prestamos una. Si usted no tiene Biblia, si nuestros invitados no tienen una Biblia, déjanos saber y con mucho gusto le vamos a regalar una Biblia. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque usted tiene que andar armado en esta guerra en la cual se está llevando a cabo. Y nuestra arma es la palabra de Dios. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. Queremos darle un saludo también a las personas que nos están viendo por medio de la página de la iglesia, tanto Facebook como la página web. Nos están viendo, según vi, en diferentes partes del mundo, Argentina, Colombia, México. Así que también le damos saludo a esas personas. Apocalipsis capítulo 14, ¿están ahí? Comencemos en el versículo 6, dice así. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de Caguas, para predicarlo a los moradores de Puerto Rico, para predicarlo a los moradores de Sudamérica. No, familia, este evangelio eterno será predicado ¿a quiénes? A toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Aquí nos dice en Apocalipsis 14:6 que hay un mensaje, un evangelio eterno que será predicado al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el evangelio eterno? Pues ya lo estudiamos. El evangelio eterno es el plan de salvación. Y le hago una pregunta. ¿En dónde encontramos el plan de salvación? Escuché que alguien dijo que él en el santuario. ¿En el santuario terrenal? No. ¿En cuál santuario? En el santuario celestial. Amén. El santuario terrenal era una maqueta, un modelo del verdadero santuario que está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo el versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este primer ángel, familia, que aparece aquí en este mensaje final, este primer ángel es un llamado a restaurar los principios divinos que Cristo estableció en su iglesia primitiva. Es un llamado a restaurar estos principios porque, como vamos a ver, estos 4 principios, que hoy vamos a empezar con la primera, han sido olvidados o puestos al lado dentro de la iglesia de Dios. Y Dios entonces nos está haciendo un llamado a que restauremos estos 4 principios que vamos a estar estudiando durante estas 4 noches. Pero mire lo que dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? La gran ciudad, porque ha hecho beber ¿a quiénes? Todas las naciones del vino del furor de ¿qué? Aquí dice que todo el mundo, todas las naciones de la tierra están bebiendo del vino de Babilonia. Y dice que Babilonia va a caer, y vamos a ver durante este seminario, que Babilonia va a caer porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Como Babilonia no quiere reformarse, Babilonia no quiere restaurar esos 4 principios, la Biblia enseña que Babilonia va a caer. Y los que estén dentro de Babilonia, ¿qué les va a pasar? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, ¿qué? Adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y ¿de quién? Y del Cordero. Familia, las personas que pertenezcan o se queden en Babilonia, dice aquí que van a adorar a la bestia, a la imagen de la bestia y van a recibir la marca de la bestia. Y por eso la ira de Dios sin filtro ni misericordia a través de las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16 van a caer sobre esta tierra y las personas que hayan caído en el sistema, en el engaño del sistema de Babilonia, perecerán. Importante estudiar esto, ¿sí o no? Porque este es el último llamado de Dios a la tierra. Es la última advertencia que Dios le da a la raza humana antes de concluir con este mundo, porque Dios le va a poner fin a este mundo perverso, sangriento e injusto. Pero antes de acabar con esta tierra, Dios envía su último mensaje en el libro de Apocalipsis para que las personas no caigan en este sistema de falsa adoración de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Gloria a Dios, porque es un mensaje de ¿qué? Es un mensaje de amor. Ahora la pregunta es, ¿qué es esto de Babilonia? Porque ahí nos advierte sobre Babilonia, esa ciudad
Y de Babilonia se levanta la bestia, el anticristo, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Entonces la pregunta es, ¿qué es ese asunto de Babilonia? Ahora le hago una pregunta. ¿Será que hoy en día queda alguna nación, una ciudad llamada Babilonia? No, ¿verdad? Porque como ya hemos hablado, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, él utiliza el lenguaje, él utiliza personajes, él utiliza lugares, eventos que ya ocurrieron en las otras escrituras, en otras partes de las escrituras, para poder explicar lo que va a pasar en el futuro. Así que como él está utilizando las cosas del pasado como símbolos, nosotros tenemos que decodificar lo que está en Apocalipsis. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué necesitamos para decodificarlo? ¿El internet? ¿El pastor? ¿Una revista? Una sola cosa necesitamos, ¿que es qué? La palabra de Dios, amén. Así que para entender quién es Babilonia en el futuro, tenemos que entender quién es Babilonia en el pasado. ¿Están conmigo? Ahora mira qué interesante. En Apocalipsis capítulo 12, que lo vamos a estudiar en detalle, aparece una mujer vestida ¿de qué? Del sol, de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta. ¿Qué representa una mujer en la profecía bíblica? Una iglesia, ¿verdad? O el pueblo de Dios. Ahora, esto no es porque yo lo digo, porque nadie lo dice, es porque la Biblia lo dice. ¿Están conmigo? Miren lo que dice aquí en Jeremías 6:2. A mujer hermosa y delicada comparé ¿a quién? A la hija de Sión. Isaías 51:16. Decir a Sión, ¿qué? Pueblo mío, eres tú. Entonces Dios compara a esta mujer con su pueblo, ¿verdad? Y hay muchas partes en la Biblia, por eso dice que Cristo viene a buscar ¿a quién? A su esposa, ¿verdad? Porque al pueblo de Dios se le compara con una mujer. Sin embargo, en Apocalipsis 17 aparece otra mujer. Y esta mujer, interesantemente, no es como la mujer de Apocalipsis 12, sino que esta mujer se le llama la ramera, ¿verdad? Fornicaria, adúltera. ¿Por qué? Porque es una iglesia o el pueblo de Dios que no le es fiel. ¿Y saben cuál es el nombre de esta mujer? Babilonia. Se le llama Babilonia, ¿verdad? La ciudad de Babilonia, representado por medio de una mujer ramera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No se preocupe que todo esto lo vamos a ir desglosando durante este seminario. Ahora, para entender la Babilonia del tiempo del fin, tenemos que entender un poco sobre la Babilonia pasada. Pregunta, ¿la nación de Babilonia estuvo relacionada directamente con el pueblo de Dios, sí o no? Claro que sí, porque hay muchísimos libros en la Biblia, como ayer hablamos, pero hay un libro específicamente que también habla mucho de Babilonia y es el libro de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel, como ayer estudiamos en la profecía de las 70 semanas, Daniel está cautivo ¿en qué nación? En la nación de Babilonia. Y es interesante que en esa nación, nos dice Daniel capítulo 3, que el rey de Babilonia levantó una ¿qué? Una imagen, ¿verdad? Una imagen, y el rey de Babilonia mandó a que tenían que adorar la imagen. ¿Y a quién mató a adorar la imagen? A todo pueblo, nación, tribu y lengua. ¿Están conmigo? Y no habla Apocalipsis 13 de que se va a levantar, como leímos, una imagen. ¿Y qué pasó con esta imagen que levantaron en Babilonia? Que si usted no adoraba esta imagen, ¿qué le pasaba? ¿Lo iban a echar en dónde? En el horno de fuego. Apocalipsis 13 dice que en el tiempo del fin Babilonia va a levantar una imagen, y si usted no adora la imagen, ¿qué le va a pasar? Usted va a recibir una sentencia de muerte, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la historia se repite, es lo mismo. Dios nos da los detalles de lo que va a pasar para que no quedemos alarmados. Y es interesante notar que entre los 60,000 hebreos que habían en Babilonia en ese momento, cuando se levantó esa imagen, hubo tres muchachitos que no pasaban de 20 años ninguno de los tres. Por eso a mí me sorprende a veces cuando la gente dice, los jóvenes no pueden ser consagrados. Eso es mentira, porque ahí hay 3 muchachos que ninguno pasó de 20 años. Y los 3 no doblaron rodilla entre 60,000 personas, hebreos que habían en Babilonia en ese momento. Y lo que se llevaron para Babilonia fueron los gobernantes, los príncipes, o sea, lo que se consideraban en esos tiempos lo mejor. Y estos 3 jóvenes no doblaron rodilla ante la imagen de Babilonia. Le hago una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estos 3 muchachos prefirieron la muerte en vez de doblar rodillas? Porque ¿qué implicaba doblar rodillas frente a ese ídolo? ¿Implicaba qué? ¿Adorar qué?
ídolos, imágenes. ¿Y dónde encontramos que usted no debe estar adorando ni postrándose ante ídolos, imágenes? En los 10 mandamientos, específicamente el segundo mandamiento. Estos 3 jóvenes prefirieron morir que desobedecer la ley de Dios. Tenemos también el caso de Lucifer. Lucifer, como ya estudiamos, fue echado del cielo. ¿Por qué? Porque él, ¿qué hizo? Se rebeló en contra de Dios. Se rebeló en contra del trono de Dios, del gobierno de Dios. ¿Se rebeló en contra de qué? De la ley de Dios. Decía que él peca desde el principio, que él transgrede la ley de Dios desde el principio. Y vimos que Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Por desobedecer un mandato, un mandamiento de Dios. ¿Sí o no? Pero quizá usted está preguntándome aquí y diciéndome, ay, Carlos, ¿vas a seguir con ese asunto de la ley de Dios? Carlos, la ley de Dios fue abolida. La ley de Dios quedó clavada en la cruz. La ley de Dios está ya, no tiene validez. Nosotros somos cristianos del nuevo pacto y ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo ¿qué? La gracia. ¿Cuántos han escuchado esto, verdad? Ahora, yo no me crié en un hogar cristiano, así que cuando yo empiezo a estudiar la Biblia, yo me encuentro que en el cristianismo hay una división fuerte. Por un lado hay un grupo de hermanos, de cristianos, que dicen que los 10 mandamientos están en pie válido y que son la ley moral de Dios y hay que guardarlas. Pero por otro lado me encuentro muchos cristianos, diría que quizás la mayoría, que dicen, no, ya la ley está abolida. Ya la ley está abrogada, ya la ley está invalidada, ya nosotros vivimos por gracia, no por la ley. ¿Y qué yo digo? Yo digo, bueno, tenemos un problema serio, porque Dios no se contradice. Pero tenemos 2 campamentos diciendo 2 cosas contrarias. Los 2 no pueden estar correctos. Entonces, ¿qué yo hago? Yo no voy a escuchar a ninguno de los 2 bandos. ¿A quién yo voy a escuchar? A Dios. Yo voy a ir a la fuente de toda sabiduría para saber verdaderamente si tengo que guardar la ley de Dios o si no la tengo que guardar. ¿Por qué? Porque en Babilonia hay un problema serio con la ley de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, quiero enseñarle algunos de estos versículos que enseñan, que utilizan para justificar que la ley no hay que guardarla, que la ley está abolida. Mira qué interesante. Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice ahí, queda pues abrogado, ¿qué cosa? El mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí parece decir que el mandamiento que es ineficaz ya no sirve, ¿verdad? Tenemos algo mejor. Mire lo que dice Gálatas 3, 10 al 13. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Levante la mano, ¿quién quiere estar bajo maldición? Nadie. Entonces te dicen, si tú quieres estar bajo la ley, pues tú estás bajo maldición. Nadie quiere hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es ¿qué? La ley no es de fe. Parece bastante contundente estos versículos. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, del 23 al 25. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo ¿qué? Qué feo, ¿verdad? Confinados, presos bajo la ley. Encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo o maestro o tutor. La palabra griega paidogos, de donde sale la pedagogía. La ley fue nuestro ayo o maestro para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe o venida Cristo, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo ayo o no estamos bajo la... Muy contundente estos versículos, ¿verdad que sí? A mí me enseñaron estos versículos y yo decía, wow, esto está bien claro en cuanto a la ley. Pero a la misma vez decía, pero espérate, hay otros versículos que dicen, guarda los mandamientos. Entonces yo decía, espérate un momento, aquí hay un problema. Y lo que vamos a empezar a estudiar esta noche, familia, vamos a conocer 2 principios bíblicos que vamos a aplicar en todo lo que hagamos durante estas 2 semanas. Y yo quiero que usted siempre lo aplique en sus estudios personales. El primer principio para estudiar la Biblia es un versículo sin contexto, es un pretexto. ¿Qué significa eso? Que usted no puede agarrar un versículo y sacarlo fuera de su contexto. Todo versículo tiene un contexto, tiene un párrafo, tiene un libro, ¿verdad que sí? Y cada libro tiene un propósito. Entonces, es muy fácil usted sacar un versículo, y se lo vamos a ver durante este seminario, que hay personas que han sacado de un versículo una doctrina completa y cuando se dan cuenta el versículo está completamente fuera del contexto de lo que escribió Dios. Y el otro principio es
Ya lo habíamos dicho, Dios no se contradice. Hay un solo Dios. La Biblia fue escrita con una sola mente, que es la mente de Dios. ¿Están conmigo? Cuando usted encuentra lo que aparecen ser contradicciones, porque sí hay aparentes contradicciones en la Biblia, el problema nunca es la Biblia, porque es el mismo autor. El problema es la interpretación que le estamos dando a esos versículos. ¿Están conmigo? Así que vamos a estudiar esta noche este tema y vamos a ver claramente lo que está ocurriendo aquí y usted va a quedar plenamente convencido de lo que está ocurriendo. Ahora, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Son los 10 mandamientos las únicas leyes que Dios le da a su pueblo? No, ¿verdad? Hay muchísimas leyes que usted encuentra en la Biblia, aparte de los 10 mandamientos, la ley moral, ¿verdad? Hay leyes sobre los esclavos, hay leyes sobre responsabilidad de los dueños, hay leyes de restitución, hay tantas y tantas leyes, pero interesantemente hay una ley que se conoce como la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es una ley ceremonial que tiene que ver con los ritos y las ceremonias y lo que se hacía dentro del santuario terrenal. ¿Están conmigo? Y lo que les voy a mostrar es esto durante esta noche. Vamos a ver que cuando habla de la ley, nos tenemos que hacer la pregunta de qué ley está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces puede estar hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero vamos a ver que en muchas instancias se está hablando de la ley ceremonial o la ley de Moisés. ¿Están conmigo? En esta noche lo que voy a hacer es que yo lo voy a convertir ustedes en expertos en poder identificar la diferencia cuando la Biblia dice que la ley es abolida o que la ley ya no está en pie. Usted y yo vamos a poder claramente identificar de qué ley está hablando, porque Dios no se contradice. ¿Están conmigo? ¿Están preparados? ¿Sí o no? Entonces, lo dividí en 2 categorías, ¿verdad? La ley de Moisés y la ¿qué? Y la ley de Dios. Con entender esto vamos a ver claramente la diferencia entre ambas. La primera parte, la ley de Dios es llamada la ley de Dios o del Señor. Y la segunda, la ley de Moisés es llamada la ley de Moisés. Vamos a dejar que la Biblia nos explique. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado o bendecido el varón o la hembra que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que ¿qué? En la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí parece que decir que la ley de Dios es algo bueno, ¿verdad? Es una delicia, es algo lindo. Mira lo que dice Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito ¿en dónde? Me deleito en la ley de Dios. Nuevamente también en el Nuevo Testamento aparece como la ley es que es algo lindo, es un deleite. ¿Cuántos están conmigo? Ahí dice la ley del Señor, la ley de Dios. Vamos a ver la próxima con la ley de Moisés. Esdras capítulo 3 versículo 2. Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito ¿en dónde? En la ley de Dios, varón, en la ley de Moisés, perdón, varón de... Noten el contexto, familia, cuando habla de la ley de Moisés. Altares, holocaustos que son sacrificios. Le hago una pregunta. ¿En los 10 mandamientos habla de altares y de holocaustos? No, es una ley moral, ¿verdad? Esto es una ley ceremonial. Está hablando de llevando las ceremonias de sacrificio en los altares por medio de los holocaustos, que está relacionado con ¿qué ley? La ley de Moisés. ¿Están conmigo? Miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículos 1 y 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no os circuncidáis conforme a la costumbre ¿de quién? De Moisés, no podrán ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen ¿qué cosa? La ley de Moisés. ¿Cuál era el problema? Pues bien sencillo, los fariseos le estaban diciendo, los judíos cristianos, sí que entre ellos habían algunos fariseos, estaban diciéndole a los que se estaban convirtiendo al cristianismo, los gentiles, usted se tiene que circuncidar para ser salvo, ¿verdad? Y eso es parte ¿de qué cosa? De la ley de Moisés. Le hago una pregunta, ¿la circuncisión aparece en los 10 mandamientos? En ninguna parte, porque eso es una ley ¿qué? Ceremonial. La ley de Dios es una ley moral. ¿Están conmigo? Bien sencillo. Próxima categoría, la ley de Dios, Dios la habló directamente al pueblo. La ley de Moisés, Dios se lo dijo a Moisés y Moisés fue y se lo leyó al pueblo. ¿Están conmigo?
Vamos a dejar que la Biblia nos explique. Dice Deuteronomio capítulo 4, 10 al 13. El Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír, ¿qué cosa? Dios mismo le iba a hablar al pueblo. Y el Señor habló con vosotros de medio del fuego y oísteis la voz de sus palabras. Pregunta, ¿oyeron la voz de Dios? ¿O sí? Pero a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y Él, Dios, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió ¿dónde? En 2 tablas de piedra. Pregunta, ¿escuchó el pueblo directamente la voz de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Ellos mismos escucharon. ¿Y qué fue lo que ellos escucharon de la misma voz de Dios? Los 10 mandamientos. Pregunta, ¿en dónde se escribieron los 10 mandamientos? En 2 tablas de piedra. ¿Será que Dios nos está tratando de decir algo cuando Dios lo escribe sobre piedra? Vamos a seguir viendo. Éxodo capítulo 24, 1 al 3. Ahora hablando de la ley de Moisés. Dice, y dijo a Moisés, sube ante el Señor, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba con él el pueblo. O sea, Moisés tuvo nuevamente una entrevista personal con Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Dice aquí, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ¿qué? Y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todas las palabras que el Señor ¿qué? Ha dicho. Entonces, Dios directamente le da los 10 mandamientos al pueblo, ellos lo escuchan, pero estas leyes nuevas, Dios no se las dio al pueblo y no lo escucharon, sino que se lo dijo ¿a quién? A Moisés. ¿Están conmigo? Y Moisés vino y se lo contó lo que Dios le había dicho en cuanto a esas leyes. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? ¿Estamos gozando, sí o no? Próxima categoría. La ley de Moisés fue escrita por Moisés ¿en dónde? En un libro. La ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios sobre 2 tablas de piedra. Éxodo capítulo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Éxodo 32, 15 y 16. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada ¿sobre qué? Sobre las tablas. Le hago una pregunta. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. Esto es algo tan y tan importante que Dios no le dejó a Moisés ni a nadie que lo escribiera, sino que lo escribió con su propio dedo. Y no lo escribió en ninguna parte, en una parte cualquiera. ¿Lo escribió sobre qué? Tablas de piedra. ¿Qué nos estará tratando de decir Dios cuando escribió Él mismo sobre tablas de piedra? Le voy a dar un ejemplo. Usted ha ido a la playa, somos de Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando usted va a la playa, siempre le ha pasado que usted va, ¿verdad? Cuando está enamorado y que usted escribe en la arena, ¿verdad? Pone el corazón y, ay, mi amor, y te amo, y ¿verdad? Y escribe en LED y le ponen flechas, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? Luego viene la marea y ¿qué sucedió con eso? Se lo llevó. Pero yo viví en Carolina. Y en Carolina me acuerdo cuando estaban tirando las calles nuevas, ellos tiraron cemento fresco. Y uno chiquito, travieso, ¿qué uno le gusta hacer cuando hay cemento fresco? Escribir ¿qué? Escribimos nuestros nombres ahí. Familia, usted va a esa calle y usted va ahí y todavía están los nombres de todos nosotros escritos en esa calle. ¿Por qué? Porque fueron escritos ¿en qué? Lo que Dios está tratando de decir es ¿con qué? Cuando lo escribe sobre piedra. Es que son ¿qué? Para siempre. Nadie lo puede borrar. ¿Están conmigo? Miren aquí la ley de Moisés. Deuteronomios 31, 24 al 26. Y cuando Moisés acabó ¿de qué? De escribir las palabras de esta ley ¿en dónde? En un libro, hasta concluir, se mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios y esté allí, ¿por qué? Testigo en contra tuya. Noten, familia, que Moisés escribió esta ley. ¿Y esta ley en dónde la escribió Moisés? En un libro. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en tablas de piedra. La ley de Moisés fue escrita por Moisés en un
libro. Y nota también dónde se pusieron las leyes que escribió Moisés. El libro de la ley, ponerlo al lado o en la parte de al lado del arca del pacto. Pregunta, ¿en dónde fue que se pusieron los 10 mandamientos? Dentro del arca del pacto. La ley de Moisés, el libro que escribió Moisés, fue puesto al lado, tenía como unos bolsillos al lado y usted los ponía al lado. Le hago una pregunta, ¿está haciendo Dios una distinción entre sus 10 mandamientos y la ley de Moisés, sí o no? No me malentiendan, los dos vinieron de Dios, pero como Dios los da y como Dios nos manda a escribir y a llevar, son muy diferentes. ¿Están conmigo? Ahora viene... miren aquí, 2 de Crónicas 35, 11 y 12. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre, tomando de mano de los levitas, y de los levitas degollaban la víctima. Tomaron luego del holocausto, según está escrito, ¿en dónde? En el libro de Moisés. En el libro de la ley que Moisés escribió, habla de Pascua, de sangre, de sacerdotes, de levitas, de degollar víctimas de holocaustos. Le hago una pregunta. ¿En los 10 mandamientos aparece alguna de estas cosas? ¿Sacrificios y Pascua y sacerdotes y levitas? No. ¿Eso aparece en dónde? En la ley de Moisés, porque esa ley tenía que ver ¿con qué? Con todo el aspecto ceremonial del santuario terrenal. Pero los 10 mandamientos de la ley moral no tenían nada que ver con eso. Eran 2 propósitos muy diferentes, ambas leyes. ¿Están conmigo? Ahora vamos a la última categoría y la más importante de todas. Hay muchas más y por correo electrónico yo le voy a enviar un estudio completo que yo hice, mucho más detallado de lo que yo puedo presentar aquí. Así que si usted no me ha dado su correo electrónico, por favor, pónganlo en letra de molde a mí o a mi esposa, o también las personas que nos están escuchando por internet, pueden ponerlo en la página también ahí y luego le envío todas las notas. ¿Están conmigo? Esta es la última y más importante de todas las categorías y usted va a ver por qué. La ley de Dios define, identifica y os señala ¿qué cosa? El pecado. Usted no sabe lo que es el pecado si no es por la ley. Ahora, ya identificado el pecado, ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? La ley de Moisés fue añadida a causa o a resultado del pecado para su ¿qué? Para su expiación o su limpieza. El pecado era un problema, el pecado sigue siendo un problema hoy en día. Entonces, primero hay que identificar el pecado para luego ¿qué? Para luego quitarlo, para luego limpiarlo específicamente del santuario. ¿Están conmigo, sí o no? Miren lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por medio de la ley es ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. O sea, que sin la ley de Dios usted no conoce que es un pecado. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta que le hago es, ¿de qué ley está hablando? ¿Está hablando de los 10 mandamientos? ¿O está hablando de la ley ceremonial o la ley de Moisés? Vamos a dejar que la Biblia nos explique. Romanos 7:7. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser ¿por qué? Porque no conociera la codicia si la ley no dijere. Pregunta, ¿dónde encontramos no codiciar? En los 10 mandamientos. Familia, yo no conozco ningún cristiano en este mundo que te va a decir que el pecado es bueno, ni que el pecado no es un problema serio. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿cómo usted me dice a mí lo que es un pecado? ¿Por qué? El pecado tiene que ser algo que tenemos que señalar e identificar porque es el problema principal. ¿Están conmigo? Es el problema de este mundo. Y entonces cuando voy a la Biblia, ¿cómo yo sé lo que es un pecado? ¿A dónde tengo que ir? A los 10 mandamientos. Así que para yo saber lo que es un pecado, yo voy a los 10 mandamientos y los 10 mandamientos me identifican y me dicen ¿qué es un pecado? ¿Están conmigo, sí o no? Gloria a Dios por eso. ¿Quién no dice gloria a Dios? Por eso es que Pablo dice en el mismo capítulo que la ley es buena, justo, santo. ¿Por qué? Porque nos enseña el problema que está en este mundo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora familia, primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también ¿qué cosa? Pues el pecado es transgresión de la ley. Así que usted quiere saber lo que es el pecado, pues transgredir la ley de Dios es pecado. ¿Están conmigo? Pero quiero que noten algo muy importante y sabroso. Porque dice aquí que cualquiera que comete pecado traspasa ¿qué cosa? También la ley. Lo que significa que antes del pecado ser la transgresión de la ley es otra cosa. Porque dice que el que peca transgrede también la ley de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que se transgrede o se rompe antes que la ley de Dios? Y es bien sencillo. El corazón de Dios. Cuando usted peca, cuando usted desobedece a Dios, lo primero que hace es que le rompe el corazón a Dios. ¿Saben por qué?
Porque Dios sabe cuáles son las consecuencias del pecado. Dios sabe la infelicidad y la miseria que trae el pecado al mundo. Y cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y violar su ley, eso les rompió el corazón a Dios. Porque sabía cuál es el resultado y lo estamos o no lo estamos viendo nosotros. Claro que sí, ¿están conmigo? Antes que transgredir la ley, transgrede el corazón de Dios. Y vamos a ver más adelante que la ley es un reflejo del carácter de Dios. ¿De quién es Dios? ¿Están conmigo? Ahora, Cristo murió, familia. ¿Por qué? ¿Por qué murió Cristo? Por los pecados. Entonces, si usted, en gratitud y en amor a Cristo, por el sacrificio que Él hizo por nosotros, que murió por nuestros pecados, quiere decir que si el pecado mató a mi Cristo, yo no quiero tener absolutamente nada que ver con el pecado, porque el pecado fue lo que lo mató. Entonces, en honor a lo que Él hizo, ¿qué yo hago? Yo quiero saber lo que es el pecado para no ofender a mi Cristo, porque por eso tuvo que Él humillarse y por eso murió Él. ¿Están conmigo? Así que la ley de Dios me lleva y me entiende qué es el pecado. Mucha gente cree que la cruz acaba con la ley. Imposible. La cruz levanta la ley de Dios, porque la ley de Dios enseña la paga del pecado, que es la muerte, y Cristo ya la pagó por nosotros. ¿Están conmigo? La cruz no quita la ley para nada, sino al revés. La cruz levanta la ley de Dios y nos enseña en lo terrible que es el pecado por la muerte de Cristo. Ahora, la ley de Moisés, ¿qué función tiene? Pues si ya identificamos el pecado por medio de la ley de Dios, la ley de Moisés, ¿qué va a hacer? Nos va a enseñar a qué. Cómo limpiar o quitar el pecado. ¿Están conmigo? Fue añadida a causa o a consecuencia del pecado. Ya identificado el pecado, ahora queremos ¿qué? Expiarlo, eliminarlo o quitarlo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque si no lo quitamos, tendremos que morir por nuestros pecados. ¿Están conmigo? Mire lo que dice aquí. Nehemías capítulo 10, 33 al 36. Para las cosas santificadas y los sacrificios ¿de qué? De expiación por el pecado. Así que ya una vez el pecado está identificado, ahora tenemos que hacer ¿qué? Expiarlo o limpiarlo o resolver el problema del pecado. ¿Están conmigo? Para la obra de la casa de nuestro Dios, en los tiempos determinados cada uno, cada año, para quemar sobre el altar de nuestro Dios, como está escrito ¿en dónde? Le hago una pregunta, ¿en dónde habla de expiar el pecado? En la casa de nuestro Dios y en quemar sobre el holocausto los sacrificios. ¿Eso habla en los 10 mandamientos? No. Cuando habla de que está escrito en la ley, ¿qué ley habla sobre este asunto? La ley de Moisés o la ley ceremonial. ¿Están conmigo? Miren qué fácil, ya ustedes se están haciendo expertos en este asunto. Es sencillo. Miren qué más. Gálatas capítulo 3, 10 al 19 que ya lo leímos. Dice, porque todo lo que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Se acuerda que lo leímos al principio? La pregunta es ¿de qué ley está hablando aquí? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Le hago una pregunta. En los 10 mandamientos habla de que son todo maldito aquel que no permanece en esas cosas. En los 10 mandamientos no hay ninguna maldición. Mire lo que dice aquí. Para hacerlas. ¿Para qué entonces sirve la ley? Le hago una pregunta. ¿De qué ley está hablando? ¿De la ley escrita en dónde? En un libro. ¿Los 10 mandamientos fueron escritos en un libro? No, fueron escritos en tablas de piedra. ¿Para qué sirve la ley? O sea, la ley que fue escrita en un libro o la ley de Moisés. Fue añadida ¿a qué? A causa de las transgresiones o los pecados hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Gloria a Dios. La ley de Moisés, la ley que fue escrita en un libro que tenía que ver con la expiación y la limpieza de las transgresiones y de los pecados, estaba en pie ¿hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús. Quiere decir que todas esas leyes ceremoniales, todo lo que tenía que ver con la ofrenda y los sacrificios y la fiesta, todo lo que tenía que ver con el santuario terrenal, que era para limpiar el pecado del pueblo, para reconciliar al pueblo con Dios, todo eso estaba en pie hasta que llegase ¿quién?
Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de todas esas fiestas ceremoniales, de la ofrenda, del sacrificio, del sacerdocio. Todo eso se iba a cumplir por medio de Jesús. ¿Están conmigo? Por eso la profecía que estudiamos ayer en Daniel 9:27 decía, a la mitad de la semana hará cesar ¿qué cosa? ¿Cómo fue que Cristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Por qué? Porque Él era el sacrificio y la ofrenda. Amén. Todo eso lo señalaba a Él y todo eso tenía un propósito porque Dios le estaba mostrando a ellos, miren, así es como voy a limpiar, pero eso no era, eso era temporero, ¿están conmigo? Eso era hasta que llegara el verdadero Cordero de Dios, hasta que llegara la verdadera ofrenda, el verdadero sacerdote, por medio de quien se iba a limpiar y purificar el pecado del mundo. Gloria a Dios. Y por eso cuando estudiamos ayer, el velo se rasgó ¿de qué? En dos, ¿verdad? Diciendo que cuando Cristo murió, que este santuario terrenal perdió su valor. ¿Por qué? Porque todo eso era una demostración de cómo el verdadero Cordero, el verdadero sacerdote, la verdadera ofrenda y por medio de las fiestas proféticas es que Cristo iba a salvar a la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿Cómo supo Cristo cuál era su misión? ¿Cómo supo Jesucristo cuál era la misión para la cual Él había nacido? Pues mira, la Biblia lo dice claramente en Hebreos 10:5-7. Este es Cristo hablando. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Cristo le está hablando al Padre. Más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué rollo del libro tiene escritura? ¿La ley de qué? La ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés está escrito ¿qué? Los sacrificios, las ofrendas y todo el asunto. Cuando Jesucristo leía las escrituras, el Espíritu Santo le estaba mostrando, tú eres el Cordero, tú eres la ofrenda, tú eres el sacerdote. Como está escrito en qué ley? En la ley de Moisés. ¿Cuántos dicen amén por eso? Familia, cuando Cristo veía los servicios, los sacerdocios y todo, Él sabía y entendió que Él era el cumplimiento de esas cosas y que por Él era que iba a venir la salvación al mundo entero. Amén. La cruz, familia, es el fin del viejo pacto, es el fin de las ceremonias, es el fin del sacerdocio terrenal, es el fin de todo lo que tenía que ver con el santuario terrenal y con la muerte de Cristo comienza el nuevo pacto. Por eso leímos ayer cuando decía, vienen días en que haré ¿qué cosa? Dijo ayer. Un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto no podía resolver el problema del pecado. Era una manera de demostrarlo cómo se iba a hacer hasta que llegase ¿quién? Cristo, el verdadero Cordero de Dios, el verdadero sacerdote. ¿Están conmigo? Por eso en Colosenses 2:14, que muchos lo utilizan, miren lo que dice aquí. Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándolo de en medio y clavándolo ¿en qué? Y utilizan este versículo para decir, ahí está, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, la ley fue clavada en la cruz. Sí, la ley fue clavada en la cruz, pero no fueron los 10 mandamientos, porque usted no puede clavar piedra. ¿Qué fue lo que quedó clavado en la cruz del Calvario? El libro de la ley de Moisés, porque esa ley ya no tiene vigor, porque ahora ¿qué? Ahora llegó el cumplimiento de todas esas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está hablando ahí, y por eso dice en 2 Corintios 3:15 y 16, y esto es Pablo, un judío hablando, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a ¿quién? Cuando se lee a Moisés, cuando se lee la ley de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le ¿qué? Se le quitará. ¿Qué está diciendo él? Que muchas personas, muchos judíos, muchos hebreos no quieren ver a Cristo y quieren un ¿qué? Tienen un velo sobre sus ojos porque todavía están encerrados ¿en qué? En los sacrificios del santuario terrenal y en el viejo pacto. Y Pablo dice, cuando se conviertan al Señor, van a ver que todo eso no tiene propósito en nada, sino ahora la fe es en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Y les voy a dar un ejemplo perfecto. Aquí está mi esposa es de Guatemala y nosotros tuvimos mucho tiempo esperando para que ella recibiera los documentos para entrar al país. Y nosotros hablábamos por Skype, tenía fotos, ¿verdad? Toda la relación en los primeros tiempos era prácticamente a larga distancia.
Y yo tenía fotos de ella en el teléfono, en la computadora, ¿verdad? Ay, en el iPad, todo. Ay, la miraba, mira mi amor, qué linda. Imagínense que un día yo estoy ahí viendo la foto de ella y vienen y tocan en la puerta. Y cuando tocan en la puerta y yo abro la puerta, ahí está mi esposa. ¡Oh, mi amor, qué bueno verte, cuánto te he extrañado. Y voy corriendo a abrazar la foto de ella. Te extrañé tanto. Pregunta, ¿tiene sentido eso? ¿Por qué no tiene sentido? Porque la foto es un reflejo. ¿Están conmigo? Pero ahora llegó la cosa real. ¿Están conmigo? No tiene sentido eso ya si tengo lo verdadero al frente. Familia, los judíos todavía están abrazando la foto. Todavía están abrazando el santuario y Cristo le dijo, mire, yo soy el cumplimiento de esto. Yo soy la promesa. ¿Y qué hicieron ellos? No te queremos, queremos abrazar la foto y el santuario. ¿Están conmigo? ¿Están viendo? Por eso dice que tienen un velo sobre sus ojos porque ellos todavía están aferrados a esto. Ahora, miren qué lindo esto. Yo les prometí a ustedes que cuando ustedes salieran de esta noche aquí, ustedes van a entender claramente la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Verdad que sí? Hay mucha confusión, la gente mucho dice que el nuevo pacto, ¿qué es este asunto? Mire qué sencillo es esto. Yo tomé una clase una vez con un profesor que el tipo tenía como 5 doctorados, ¿verdad? Esa gente que son pero brillantes. Y había escrito como 10 libros sobre los pactos y yo tomé un curso una vez de una semana con este señor y mire, yo no entendí ni papa. ¿Saben por qué? Porque por más inteligente e intelectual que era este hombre, no sabía explicar las cosas. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué sucedió? Que yo decía, pero señor, claro, aprendí, porque uno tiene que aprender de una persona tan inteligente, pero no tenía el don de la enseñanza. Entonces, ¿qué yo dije? Señor, tiene que haber una manera más fácil de yo poder explicar la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y entonces vino el Espíritu Santo y me mostró una tablita. ¿Están conmigo? Esta tablita que yo voy a compartir con ustedes, se la voy a enviar de hecho por el correo para que usted lo tenga y lo use también. Van a ver cuán fácil y sencillo explica la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Están conmigo? Esta tablita quiero que digan, no me pertenece a mí. Esta es la tablita del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Miren lo que dice aquí. Miren qué sencillo. Viejo pacto temporario, nuevo pacto eterno. Vamos a empezar de abajo para arriba. El viejo pacto está basada en la ciudad de Jerusalén terrenal. El nuevo pacto está basado en la nueva Jerusalén celestial. El viejo pacto está basado en Israel y judíos literales. El nuevo pacto está basado en Israel y judíos espirituales, lo que aceptan a Cristo Jesús. El viejo pacto está basado en fiestas y ceremonias que son ¿qué? Profecías. El nuevo pacto está basado en el cumplimiento de esos eventos proféticos, como vimos hace unas noches. El viejo pacto está basado en la intercesión de muchos sacerdotes imperfectos. El nuevo pacto está basado en la intercesión de un solo sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Están conmigo? El viejo pacto está basado en sacrificio y sangre de animales y esos sacrificios se hacían diariamente, anualmente. El nuevo pacto está basado en el sacrificio y la sangre de Jesucristo y un solo sacrificio que fue en la cruz del Calvario. Amén. El viejo pacto está basado en los 10 mandamientos escritos en piedra. El nuevo pacto está basado en los 10 mandamientos escritos en la mente y en el corazón. Y para resumirlo más aún, el viejo pacto tiene todo que ver con el santuario terrenal y el nuevo pacto tiene todo que ver con el santuario celestial. ¿Están conmigo? Así se declara fácilmente, comiblemente este asunto. ¿Usted quiere saber qué tiene que ver el viejo pacto? Mire el santuario terrenal con sus fiestas, con sus ritos, con todo lo que estaban haciendo los sacrificios y la ofrenda, porque todo eso es el viejo pacto. El nuevo pacto tiene todo que ver con el santuario celestial y el cumplimiento por medio del ministerio de Jesucristo en sus diferentes facetas. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Bien sencillo de entender, bien fácil. Y mire lo que dice aquí, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto, hablando Pablo, el viejo pacto tenía ordenanzas de culto y un ¿qué? Y un santuario terrenal, pero el viejo pacto tiene que ver con ¿cuál santuario? El santuario celestial. Y por eso Cristo dice en Mateo 26:28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos, ¿para qué cosa? Para el perdón de los pecados. El viejo pacto está basado en sacrificio de animales. El nuevo pacto está basado en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Él es el completo. Por eso decía, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto? Jesucristo es el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios, ¿sí o no? Y hay personas que me dicen, es que yo soy un cristiano del nuevo pacto. Me topo con ellos a cada rato.
Y muy inocente ellos, y yo le digo, eso suena muy bien. Y le digo, ¿qué es ser un cristiano del nuevo pacto? Es que tengo a Cristo. Bueno, gloria a Dios, yo también tengo a Cristo. Pero ¿qué significa ser un cristiano del nuevo pacto? Bueno, ¿a dónde tenemos que ir para saber lo que es ser un cristiano del nuevo pacto? ¿A dónde tenemos que ir? A la Biblia. ¿Dice la Biblia lo que es ser un cristiano del nuevo pacto, sí o no? Claramente lo dice en Hebreos 8, 8 al 10. He aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá espiritual, ¿un qué? ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Pondré mis leyes en su mente y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por... Así que cuando usted dice que usted es un cristiano del nuevo pacto, entonces, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que usted está permitiendo que Dios escriba su ley moral, los 10 mandamientos, en tu mente y en tu corazón. Y si Dios no escribe sus 10 mandamientos en tu mente y tu corazón, entonces dice aquí que los que dejan serán a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuántos aquí quieren ser parte del pueblo de Dios? Entonces Dios tiene que escribir su ley en tu mente y en tu corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios tiene que escribir su ley en tu mente y en tu corazón? Se lo voy a poner de una manera bien sencilla. El viejo pacto escrito sobre tablas de piedra, el nuevo pacto escrito sobre las tablas del corazón. ¿Qué significa eso? Bien sencillo. Levánteme la mano los que son casados y casadas aquí. Levánteme la mano. Muy bien. Si su esposa o su esposo se levantara y le dijera a usted, mi amor, quiero que sepas que yo te soy fiel. Porque hay un mandamiento que dice no cometer adulterio ni fornicar. Esa es la razón por la cual yo te soy fiel. Si no fuera por esa ley, yo andaría por ahí como un chivo sin ley. Pero como Dios escribió en su ley que no cometiera adulterio, yo por eso te soy fiel, mi amor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría escuchar eso de la boca de su esposo o su esposa? ¿A nadie? Porque gloria a Dios por los esposos y las esposas que le quieren ser fiel a Dios, ¿verdad que sí? Pero esa ley es exterior, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere escribir su ley en tu mente y en tu corazón? Es bien sencillo. Imagínese que su esposo o su esposa le dijera a usted, mi amor, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel es porque te amo. Como la mantequillita derretidito que vemos todos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le escribe en el corazón? Porque Dios quiere que la obediencia a su ley sea por amor, sea por gratitud, sea por confianza, amén. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios dice, wow, cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Señor, aquí estoy. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y Él dice, guarda mis mandamientos. ¿Están conmigo? Linda es la ley de Dios. Dios no agarró al pueblo en Egipto y le dijo, mira, ustedes son un montón de esclavos y se van a quedar esclavos hasta que aprendan a guardar mi ley. ¿Podían ellos guardar la ley de Dios? Era imposible porque eran esclavos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Librarlos de Egipto, pasarlos por el Mar Rojo y luego sacarlos al Sinaí. Después que los libertó, entonces le dice que ahora aquí está mi ley, ahora ustedes pueden obedecer mis mandamientos. ¿Están conmigo? Dios entonces nos da la ley como una expresión de amor y nuestra obediencia a ella es porque Dios nos ama, amén. Y nosotros por amor a Él le obedecemos en sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Lindo es eso, familia. Por eso Pablo dice, haciendo en 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es. Le hago una pregunta, ¿en dónde se encuentra la circuncisión? ¿En la ley, los 10 mandamientos o en la ley de Moisés? En la ley de Moisés. La incircuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino que el guardar ¿qué? Los mandamientos. ¿Está conmigo cuando dicen amén? Ahora, familia, todo es la confusión en cuanto a este asunto de que la ley ha abolido o no, es por estos 5 libros que les voy a explicar. Aquí está el asunto y el malentendido que existe dentro de los cristianos. ¿Por qué? Porque en estos 5 libros aquí está la confusión. ¿Cuáles son esos 5 libros? Míralo aquí. Romanos. En el libro de Romanos, Pablo está tratando con una iglesia que decía que somos salvos por obras. Y Pablo le enseña a los romanos, mire, ustedes no son salvos por obras, ustedes son salvos por fe en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿hay cristianos hoy en día que creen que pueden salvarse por sus propias obras y sus propios méritos? Sí. ¿Y qué? Para ningún lado van porque nadie llegará al reino de los cielos gracias a ningún mérito nuestro, sino que son los méritos de Jesucristo por el cual vamos a llegar al reino de los cielos. ¿Están conmigo?
En el libro de Santiago pasa lo revés que el libro de Romanos. En el libro de Santiago, Santiago está bregando con una iglesia que dice que somos salvos por fe. Y no importa, no tenemos que seguir ni obedecer. Vivimos como queremos. ¿Y qué le dice Santiago? Ustedes son salvos por fe, cierto, pero ¿cuál es la evidencia de esa fe? Es que dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Porque la fe y las obras van ¿qué? Juntas. Las obras son la evidencia de la fe. Son el testimonio de que usted ha aceptado a Cristo Jesús. ¿Está conmigo? La fe es la raíz de la salvación y las obras son los frutos de esa salvación. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿hay cristianos hoy en día que dicen, yo soy salvo por fe y sigo viviendo como yo quiera y sigo andando como si nada? Sí, claro que sí. En el libro de Gálatas y Colosenses, que es donde se forma el mayor problema, ¿qué era el problema en Gálatas y Colosenses? Bien sencillo. Los judíos que se habían convertido al cristianismo le están diciendo a los gentiles convertidos al cristianismo que ellos tenían que obedecer las leyes de Moisés para salvarse. ¿No fue lo que leímos en Hechos capítulo 15? Le dije, si ustedes no se circuncidan, ustedes no se pueden salvar. Y Pablo, ¿qué está diciendo ahí? Espérate un momento. Si ustedes quieren seguir celebrando y haciendo las leyes de Moisés, háganlas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ya Cristo cumplió con eso. Pero no le digas a los recién convertidos que ellos tienen que seguir las leyes mosaicas para ser salvos, porque la fe, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el asunto en esos dos libros, como ya vimos. Y en el libro de Hebreos, familia, ¿para quién fue escrito el libro de los Hebreos? El título lo dice. ¿Para quién? Para los hebreos. ¿Y qué es lo que hace Pablo en el libro de los Hebreos? Pablo utiliza lo que los judíos conocen, que es el santuario, la ceremonia, los sacrificios y la ofrenda. Y él utiliza todo eso que ellos conocen. Él usa el santuario, el viejo pacto y el santuario terrenal para explicarle ¿qué? Para explicarle la salvación por medio de Cristo en el santuario celestial. ¿Están conmigo? Ese es el asunto, familia. Y aquí está donde está toda la confusión. ¿Por qué? Porque sacamos versículos fuera de contexto. Si usted deja las cosas en su contexto y estudia bien, usted se va a darle cuenta exactamente de lo que está hablando. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le hago una pregunta. ¿Todavía necesitamos leyes? ¿Qué ocurriría si quitaran las leyes de Puerto Rico? Algunos dicen que ya hay caos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensamos que en el reino de Dios podemos quitar sus 10 mandamientos? Eso no fue lo que Lucifer quiso hacer. No quiso seguir los 10 mandamientos. Él quiso hacer su propio orden y seguir sus propias leyes. Y mira a dónde nos llevó esto. ¿Están conmigo? Familia, la ley de Dios, como le expliqué, es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo de quién es Dios. Mira esto. Dios es santo. La ley es santa. Dios es verdad. La ley es verdad. Dios es perfecto, la ley es perfecto. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios es incambiable, su ley es incambiable. Dios es amor y su ley es ¿qué? Su ley es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Familia, ¿Jesucristo guardó los mandamientos? ¿Los apóstoles guardaron los mandamientos? Claro que sí. Entonces nosotros ahora de momento tenemos que ponerlos a un lado. No creo. ¿Será que estamos corriendo un peligro muy grande cuando decimos que la ley de Dios ya no importa o no hay que seguirla? Para ir terminando, yo voy a compartir con ustedes algunas objeciones muy comunes que se hacen en el cristianismo para argumentar. Y quizá usted está sentado aquí en esta noche o viendo por internet y usted está diciendo, yo tengo unos versículos que te van a cerrar la boquita, ¿verdad? Porque yo tengo unos versículos que te van a mostrar que usted está equivocado. Pues vamos a ver algunas de esas objeciones. Primera objeción es esta. Carlos, estás equivocado, porque los 10 mandamientos ya no sirven. Ya eso no sirve, sino que Cristo dejó 2 mandamientos. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Ama a Dios y ama al prójimo. A mí me encanta cuando me dicen eso. ¿Sabe por qué me encanta? Porque yo digo, wow, eso suena muy lindo. La primera pregunta que les hago es, ¿esos 2 mandamientos son nuevos? ¿Cristo los estableció nuevos? No. Mire lo que dice Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a... Así que Cristo no vino a establecer nada nuevo. Ya eso estaba establecido desde antes. Ahora la segunda pregunta que le hago que me encanta más.
y cómo tú amas a Dios. Y cómo tú amas a tu prójimo. Familia, ¿cuántas tablas de piedra hay? 2. ¿Por qué 2? Dios se quedó sin espacio cuando estaba escribiendo la primera tabla y le dijo, mira, tráeme otra tabla para que se termine de escribir. No. Hay 2 tablas de la ley por una razón muy sencilla. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos, tiene que ver con mi relación hacia Dios. La segunda tabla, los otros 6 mandamientos, tiene que ver con mi relación con el prójimo. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿cómo tú amas a Dios? ¿A dónde tienes que ir? A la primera tabla, los primeros 4 mandamientos. ¿Y cómo yo amo a mi prójimo? La segunda tabla. ¿Están conmigo? Jesús, cuando lo resume en 2 mandamientos, lo que está haciendo es eso. Es un resumen. ¿Están conmigo? Y esto no es porque lo diga yo. Esto es porque lo dice la palabra de Dios. Mira Pablo lo que dice en Romanos 13, 8 al 10. No debas a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido ¿qué? ¿De qué tabla está hablando Pablo? De amar al prójimo. La segunda tabla, mire lo que dice aquí. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. ¿De qué tabla es esa? La segunda tabla. Y cualquier otro mandamiento se resumen en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no me lo inventé yo, eso lo dijo Pablo primero. ¿Están conmigo? Pablo confirma eso y sigue diciendo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es, si usted quiere saber cómo amar, ¿usted a dónde tiene que ir? A los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos tienen 2 dimensiones. La primera dimensión te enseña el pecado y la maldad, pero la otra dimensión es que te enseña ¿qué? Te enseña la justicia y amar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay personas muy ingeniosas que vienen, que me han dicho unas cosas muy increíbles que ya hasta yo me lo creí. Una vez estaba estudiando con esta señora, porque yo era maestro en Nueva York, y en la hora de almuerzo nos reuníamos los maestros a estudiar la Biblia. Y una vez estábamos discutiendo este asunto de la ley, y vino esta maestra donde mí, y me dice, ay Carlos, tú estás muy equivocado, Carlos, estás muy equivocado. Me dice, yo no tengo que guardar la ley de Dios, porque Cristo está en mí. Yo conozco a Cristo y I abide, me dijo en inglés, I abide in Christ. Y como yo estoy en Cristo, yo conozco a Cristo y Cristo guardó la ley perfectamente, entonces al yo estar en Cristo, yo estoy guardando la ley. Tremendo. Y por unos segundos yo dije, wow, eso tiene mucho sentido. ¿Verdad que sí? Yo estoy en Cristo, ya yo no tengo que guardar la ley porque Cristo la guardó y Él y yo somos uno. Y yo le dije por unos segundos, me quedé pensando, wow. Pero luego el Espíritu Santo me trajo un versículo a memoria. Y hay este señor que se llama el apóstol Juan. ¿Lo conocen? El apóstol Juan es el apóstol amado de Jesús, ¿verdad? El único que no murió como mártir. Y la razón por la cual no murió como mártir y Dios lo dejó que envejeciera es porque tenía que escribir el libro de Apocalipsis. Y también el libro de Apocalipsis él escribió lo que se conoce como las 3 epístolas de Juan. Esas 3 epístolas que Juan escribió fueron escritas 60 años después de la muerte de Jesús. ¿Cuántos años? 60. O sea, que 60 años después de que Jesús murió, si la ley hubiera quedado abrogada de alguna manera, Juan lo hubiera dicho clara y contundentemente. Y si usted lee esas 3 epístolas, usted se da cuenta de totalmente lo contrario. Mira lo que dice él en una epístola, en un solo capítulo, sobre la ley. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. ¿Qué dice Juan? Tú dices que conoces a Cristo, pero no guardas sus mandamientos, entonces no lo conoces. La evidencia, dice Juan, de que tú conoces a Cristo es que estás guardando sus mandamientos. Amén. Y yo le enseñé estos versículos a esta señora y los ojos se le pusieron como pescado de freezer. Y ella me dijo, no, yo sé lo que Juan está diciendo ahí. Y yo le dije, yo también lo sé porque más claro no canta un gallo. Está claro lo que está diciendo Juan y lee las epístolas y toda él resalta los mandamientos de Dios y nuestra obediencia a ella. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Hay otra gente que dice, es que yo soy salvo por fe, ya no estoy en la gracia, no estamos bajo la ley. Le hago una pregunta, ¿la fe de alguna manera invalida la ley de Dios?
¿La fe de alguna manera absuelve la ley de Dios de nuestras vidas? Mira lo que dice Pablo en Romanos 3:31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿De qué? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley que nos enseña el pecado mató ¿a quién? A Cristo. Entonces, para honrar su muerte, por haber muerto por nuestros pecados, ¿cómo seguiremos viviendo en esos pecados? Al revés, ahora miramos que Cristo murió por nuestros pecados y como hijos de Él y por amor decimos, yo no quiero nada que ver con ese pecado, así que enséñame lo que es el pecado para yo no andar más en él. ¿Están conmigo, sí o no? Mira lo que dice Romanos 6:15, Pablo también. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Le hago una pregunta, ¿qué es el pecado? Ya ustedes saben lo que es el pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿qué pues? ¿Seguiremos transgrediendo o violando la ley de Dios porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Mira lo que dice aquí. ¿Qué pues? ¿Seguiremos violando la ley de Dios, que es el pecado, sí o no? Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Es totalmente al revés. ¿Están conmigo, sí o no? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que entraremos al reino de Dios conscientemente, deliberadamente violando su ley? ¿Qué dice la Biblia? De Números 15, 30 y 31. Mas la persona que pecare ¿con qué? Rebeldía al Señor ultraja, y tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto despreció la palabra del Señor. ¿Y qué más despreció? Sus mandamientos. Enteramente será cortada tal persona y su iniquidad caerá sobre él. Números 15 dice que no hay sacrificio para la persona que se rebela en contra de la ley con soberbia o con rebeldía o deliberadamente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos gozando o no estamos gozando? Alguna gente me dice, eso es legalismo. No. Legalismo es guardar la ley. No. Legalismo es usted pensar que guardando la ley usted se va a salvar. Eso es legalismo. Yo no guardo la ley para ser salvo. Yo guardo la ley porque ya obtuve el perdón y la salvación por medio de Cristo Jesús. Y mi ofrenda a Jesús, mi entrega a Él por amor, gratitud y confianza es que guardo sus mandamientos. ¿Están conmigo? No es para obtener nada, es porque ya lo obtuve en la cruz del Calvario y en respuesta a esa entrega es que yo decido obedecer a mi Dios en sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando decían ese mensaje de los 3 ángeles que leímos en Apocalipsis 14, decía, teme a Dios. Le hago una pregunta, ¿Dios quiere que usted le tenga miedo? ¿Usted quiere que sus hijos le tengan miedo? No, ¿qué ustedes quieren? ¿Que sus hijos le tengan qué? Honra, que los respeten y que los amen. La palabra temor en hebreo y en griego no es necesariamente ese tipo de contexto de miedo, sino que Dios es ¿qué? Teme a Dios. Honra a Dios, dale gloria a Dios. En inglés dice to be in awe, es ver a Dios, ver la entrega tan increíble que dio su Hijo y hacer ¿qué? Y ponernos a los pies y decirle, cuán grande es tu amor, Dios. Confío en ti, no confío en mi propio corazón, confío en tu palabra. Por eso dice Deuteronomios 13, 4 y 18. Miren cómo usa Moisés las palabras. En pos del Señor vuestro Dios, ¿qué cosa? Andaréis y a Él temeréis. ¿Y qué más? Guardaréis sus mandamientos. ¿Y qué más? Escucharás su voz y a Él serviréis y a Él está diciendo lo mismo de maneras diferentes. Familia, andar con Dios es temer a Dios, es guardar sus mandamientos, es escuchar su voz, es servirle y es seguirle. Cuando obedecieres la voz del Señor tu Dios, ¿cómo obedecemos la voz de Dios? Guardando todos sus mandamientos para hacerlo recto en ojos de ¿quién? Para hacerlo recto en los ojos del Señor tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Familia, ¿cuál es el propósito de la ley? Se lo voy a explicar así. La ley son 10 principios de amor. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Qué hace la ley? Identifica ¿qué cosa? El pecado. Dios nos ama tanto que Dios ha puesto la ley para cuidarnos y protegernos del pecado. Yo una vez andaba por allá por California y se me olvidó el nombre del parque, no era Yellowstone, era otro, pero un parque enorme, ¿verdad? Un bosque de esos.
Y era tan lindo, pero cuesta arriba, familia, no habían las barandas. Así le decimos, ¿verdad? Las barandas. Usted sabe cuando usted va subiendo por cuestas, si le toca por allá por Utuado, usted va subiendo y a veces no hay baranda. ¿Y usted iba cómo? Y aquello era 10,000, 11,000 pies arriba. Y yo, familia, estaba en el asiento del pasajero. O sea, yo estaba ahí al borde. Y el que estaba conduciendo, conducía como un loco. Y yo iba así de la muerte. Nunca en mi vida he orado tanto como ese día. Señor, yo no quiero morir. Todo el camino, 45 minutos subiendo y no había nada de baranda. Yo estaba terriblemente asustado. Pero fuimos a otro lugar también y ahí sí habían baranditas. ¿Y cómo yo iba? Tranquilito. ¿Por qué? Porque estaban las baranditas y cualquier choca, pues uno sabe. ¿Están conmigo? Señor, familia, Dios, los 10 mandamientos son las baranditas de protección que Dios pone en contra para que no caigamos en el pecado. Amén. Usted sabe también los nenes chiquitos, cuando son chiquitos le ponemos las rejitas, ¿verdad? O para la cocina o para las escaleras para que no se caiga. Usted pone esas rejitas ahí para decirle al niño o la niña, esto es para que tú sepas que yo soy el que mando en esta casa y que yo tengo el poder sobre ti. ¿Por eso usted pone esa rejita? No, ¿por qué usted pone esa rejita? Por amor, para que no se haga daño. Familia, los 10 mandamientos son esa protección que Dios ha puesto para decirnos, mis hijos, esto es el pecado. No jueguen con él, huyan del pecado, amén. No jueguen con el pecado porque el pecado trae ¿qué? Infelicidad. Los 10 mandamientos, familia, son 10 promesas que Dios da. Nos está prometiendo que Él nos va a cuidar de cometer pecados, amén. Mire lo que dice aquí. Los 10 mandamientos son 10 principios y promesas eternos que reflejan la santidad y pureza de Dios. Fueron establecidos por Dios para la felicidad de sus seres creados. Dios no solo se entristece porque lo desobedeces pecando, sino que Dios se entristece aún más porque sabe que el pecado te lleva a la infelicidad, el dolor, la depresión, el fracaso y hasta ¿qué cosa? Y hasta la muerte. Dios tiene su ley para cuidarnos y por nuestra propia felicidad, familia. Gloria a Dios por eso. Ahora le pregunto, ¿los 10 mandamientos en el tiempo de fin siguen en pie y siguen en vigencia? Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Pregunta, ¿qué es lo que estaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. Dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos. Aquí están los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? ¿Y guardan qué más? La fe de Jesús. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Por qué estamos viendo una guerra en contra de la ley de Dios? ¿Por qué hay tanta enemistad en contra de la ley de Dios? Si la gente se molesta y cristianos no quieren saber de la ley de Dios, ¿sabe que esa enemistad no viene del ser humano? ¿Sabe de quién viene esa enemistad hacia la ley de Dios? ¿Viene de quién? De Satanás. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón ¿qué? Se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Por qué es que el diablo está enfurecido contra la mujer? ¿Y por qué el diablo le hace la guerra a la mujer o a la iglesia o al pueblo de Dios en el tiempo del fin? Porque ¿qué hacen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? ¿Quién tú quieres que esté contento contigo? Si tú quieres que el diablo esté enfurecido contigo, guarda los mandamientos de Dios. Si tú quieres que el diablo esté contento contigo, olvídate de la ley de Dios. Para mí, esa pregunta es bien sencilla. Yo quiero que Dios esté contento conmigo y por eso yo quiero guardar sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Familia, por eso dice Apocalipsis capítulo 12 que hay una mujer fiel que ama y honra a Dios y está vestida de la gloria de Dios. Amén. Pero hay otra mujer que ¿qué le hace? Daniel 7:25. La bestia hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo aflijará y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley de Dios. Familia, Babilonia odia la ley de Dios. El diablo lo odia y ¿qué usa? La bestia. ¿Y quién está sentada sobre la bestia de Apocalipsis? La ramera de Apocalipsis 17. Vamos a ver, familia, cómo el anticristo, cómo la bestia, cómo esa nación ha tratado de pervertir y pisotear la ley de Dios.
Eso es lo que nos enseña la profecía y por eso Dios dice, no sigan a Babilonia, no sigan sus caminos. Es importante lo que estamos estudiando durante estas 2 semanas, ¿sí o no? Es tan importante que depende de su vida eterna o su muerte eterna. Ahora, usted me dirá, Carlos, yo no puedo guardar los mandamientos de Dios. Es imposible guardar los mandamientos de Dios. Y mi respuesta es bien sencilla. Eso es verdad. Es imposible guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Pablo dice en Romanos 8, 7 al 9. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, no pueden guardar su ley. En esta carne, en mi naturaleza humana, yo no puedo guardar la ley de Dios. Es imposible porque estoy ¿qué? Con una inclinación hacia el pecado. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios te está pidiendo que guardes sus mandamientos, es por 2 razones. 1, porque Él te va a dar el poder para guardar sus mandamientos. Y 2, es porque Él te está pidiendo algo que es bueno para tu vida. Amén. Dios no te va a pedir algo que te va a hacer daño, sino bien. Y por eso dice en Filipenses 2:13, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Dios, por medio del Espíritu Santo, te va a dar el poder para serle fiel a Dios y obedecerlo en todos sus mandamientos. Dice Mateo 19:26, para los hombres esto es ¿qué? Es imposible, pero con Dios todo es posible. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es excusa de que usted no puede guardar la ley de Dios, porque por medio del Espíritu Santo recibes el poder para obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esta historia. Este era en los tiempos antiguos, en Estados Unidos, la historia de este esclavo. Y este esclavo, familia, estaba en una venta de esclavos en el sur de Estados Unidos. Y fue este dueño de la viña a ir a comprar esclavos. Y cuando fue y vio la cosecha de esclavos que habían traído, él vio que había un esclavo que estaba doble de grande y de fuerte que todos los demás. Era un esclavo grande y poderoso. Los demás le llegaban por la mitad del cuerpo. Y notaba él que ese esclavo era el más barato que estaban vendiendo de todos. Y él se asombró. Él dijo, ese debe ser el más caro. Y cuando le preguntó al que estaba encargado de la venta, le dice, ven acá, una pregunta, ¿por qué ese esclavo que es más grande y más fuerte que todos los demás esclavos, por qué es el más barato? Y él le dijo, es porque ese no trabaja. Me lo he vendido 3 veces y las 3 veces me lo han devuelto porque no levanta un solo dedo. Y yo dije, ya te lo doy y si te lo llevas, no me lo devuelvas, mejor deshazte de él, pero ya estoy cansado de verle la cara a él. Vino el dueño de esclavo y pagó por este esclavo y lo montó en el carruaje y todo el camino de regreso a la viña el esclavo estaba diciendo, yo no sé por qué tú me compraste, porque yo no voy a levantar un solo dedo por ti, mejor mátame, mejor pégame un tiro, mejor tírame por ahí por un risco, pero yo a usted ni a nadie voy a servir, yo no levanto el dedo para nadie. Eso era como una cotorra todo el camino. Cuando llegaron a la viña, el dueño de la viña lo mandó a bajar. Y luego que lo mandó a bajar, le dijo a sus siervos, quítale las cadenas. Y le quitaron las cadenas. Y el esclavo, claro, sorprendido, lo mira y le dice, ¿y qué pasa aquí? Y él le dice, mira, yo te compré con el propósito de liberarte. Yo te compré para darte a ti la oportunidad de ser un hombre libre. Y lo eres en este momento. Tú eres libre. Ahora, estos son los 2 caminos que tú puedes tomar. Este camino que está aquí, tú lo ves, no sabes a dónde te va a llevar. Es un camino desconocido. No sabes, quizás lo más seguro te encuentren, te maten o un animal salvaje te mate. ¿Verdad? Pero tú eres libre. Si es tu deseo irte por ese camino, te puedes ir. Estás libre para hacerlo. Yo no te lo voy a impedir. Pero este otro camino que está aquí lleva a mi casa, a mi finca, a mi viña. Y ahí yo tengo un cuarto esperando para ti. Y el cuarto está dentro de mi casa. Y no solamente tú, sino tú y todos los siervos que viven conmigo, ellos viven en mi casa. Ellos comen en mi mesa junto con sus hijos también. Y van todos a la misma escuela con mis hijos y los hijos de los siervos. Yo te prometo que si tú te quieres quedar aquí, yo voy a mandar a buscar a tu familia en donde quiera que se encuentre. Yo voy a hacer para que ellos vengan aquí a vivir con nosotros en mi viña y nosotros ser una familia grande.
pero la decisión es tuya. Puedes irte por ahí si tú quieres, o te puedes venir aquí a mi viña a vivir conmigo y a ser parte de mi familia. Ese esclavo que nunca levantaba un solo dedo para servir a nadie, se puso de rodillas y le dijo: amo, aquí estoy a tu servicio. ¿En dónde tú quieres que yo empiece a trabajar? ¿Por qué? Porque cuando él vio la entrega, lo que hizo ese dueño, lo que hizo por él vio y quedó tan asombrado por su generosidad y su amabilidad. Y vio lo que le estaba ofreciendo. Él dijo: ¿cómo no servir a un amo así? Cuando miramos la cruz del Calvario, vemos la entrega tan grande que Cristo ha hecho por nosotros, que la obediencia a su palabra debe ser algo que brota del corazón del ser humano. Señor, gracias por haberme dado en una segunda oportunidad la vida eterna. Aquí estoy como tu siervo. Tú eres mi rey y yo quiero servirte y honrarte. Amén. ¿Será que en esta noche hay alguien que quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero darte gracias por haber dado tu vida por nosotros? Yo quiero darte, yo quiero servirte y honrarte en esta noche. ¿Saben por qué, familia? Porque Cristo nos dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos aquí en esta noche quieren decirle: Cristo, te amo, gracias por haber dado la vida por mí, y yo, mi ofrenda por tú haber hecho eso por mí es que yo quiero obedecerte porque te amo y quiero guardar tus mandamientos? ¿Será que alguien esta noche quiere ponerse en pie y decirle: Señor, te amo y quiero serte fiel? Quiero guardar tus mandamientos porque sé que tus mandamientos no son gravosos, no son una carga, como dice en 1 de Juan capítulo 4, sino que tus mandamientos son una delicia, son una cosa rica, porque nos amas tanto que nos cuidas y nos quieres proteger del pecado. Y por eso servimos y ponemos nuestra vida a tu disposición. Gloria a Dios, amén. Gracias, Señor. Cuán grande es el amor de Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Cómo no entregarnos y cómo no servir? Porque muchos tienen a Cristo como Salvador, pero se le olvida que Él es Salvador y Señor. Y el Señor implica que Él es nuestro ¿qué? Él es nuestro Rey. Y Él tiene su ley y su reino. Y nosotros somos ¿qué? Siervos y mayordomos en ese reino. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la gran bendición de estar aquí en este santo lugar estudiando tu palabra. Padre, gracias porque en el cristianismo hay mucha confusión en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a tu ley moral, tus 10 mandamientos, y los confunden muchas veces con las leyes de Moisés. Pero hoy en esta noche hemos hecho un estudio exhaustivo, profundo, sobre la diferencia entre esas dos leyes, y vemos que esas leyes de Moisés estaban en vigencia hasta que viniese Cristo, porque representaban cómo Cristo nos iba a salvar del pecado. Pero tu ley moral está escrito en piedra y será eternamente. Es una ley de amor. Es la ley de la libertad. Es la ley que nos cuida y nos protege de no caer en el pecado, porque nos amas tanto que nos enseña claramente lo que es el pecado para que no caigamos en ella. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a serte fiel en todas las cosas y guardar tus mandamientos. Gracias por esta oportunidad, gracias por tu dirección, y todo esto, Padre, te lo rogamos y te lo imploramos en los méritos del único que merece toda gloria y toda la honra, junto a ti y al Espíritu Santo, que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias por su paciencia. ¿A qué hora estamos aquí mañana? ¿Cuál es el tema? El Tribunal Supremo de Apocalipsis. Ahí tienen su estudio que se van a llevar esta noche, escrito sobre piedra. Sigan trayendo sus estudios. Si usted vino por primera vez y quiere los estudios anteriores, por favor pídalo. Gracias por venir. Nos vemos mañana. Que el Señor los bendiga.